Vas a una reunión, están interesados, les gusta todo, mandas la propuesta y de repente siempre llega el silencio, el famoso cri, 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 como el ruido de los grillos, que te indica que tu cliente no te responde. Bueno, hoy no quiero hablarte de la técnica infalible porque no hay ninguna técnica infalible, te diría que para nada, pero sí que quiero decirte que el seguimiento, ya sabes que es una de mis señas de identidad, es una de las cosas que más insisto, porque la venta es una cuestión de tener una estructura, tener un método y aplicar el seguimiento. Así que durante todo este mes los episodios van a estar dedicados a hacer seguimiento, a claves para hacer seguimiento, a cómo hacer correos de seguimiento, a la plantilla nueva de seguimiento comercial que estoy reescribiendo y que lo tendrás en las notas del podcast porque creo que el seguimiento es lo que más te va a ayudar a cerrar ventas. Así que si quieres saber qué 3 pasos puedes hacer después de una reunión para hacer seguimiento, quédate porque entonces este episodio es para ti. Comenzamos. Te doy la bienvenida al podcast de las ventas. Mi nombre es Marta de Francisco y en este canal de comunicación vas a encontrar información sobre cómo vender más, cómo vender mejor, cómo vender sin miedo y cómo ser mejor persona y mejor profesional. Porque ya sabes que somos lo uno y lo otro. Llevo más de 30 años vendiendo y para mí vender es una de las mejores profesiones que existen porque te permite ayudar, que ya sabes que para mí vender es ayudar a un montón de personas y de alguna manera que tú crezcas con cada persona con la que estás. Y de los conocimientos que he ido adquiriendo a lo largo de todos estos años y de los que aprendo cada día, vas a encontrar información en estos episodios del podcast de las ventas. ¡Vamos a ello! Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de las ventas. Mi nombre es Marta de Francisco y sabes que aquí, en este canal de comunicación, vas a encontrar información que te ayude a vender más, que te ayude a aumentar tus ventas, que te ayude a cerrar más, en un periodo de tiempo más corto y que de esta forma, pues empieces a disfrutar de este trabajo que es maravilloso, que es vender. Todo eso combinado con la parte de trabajo interior y trabajo personal, que es lo que te va a ayudar a estar busca el equilibrio entre la vida personal y la profesional, porque aunque te estás hablando aquí con una aholic, quiero que sepas que es fundamental encontrar el equilibrio, porque si no acabas petando. Así que no quiero que petes, quiero que sigas trabajando, quiero que vendas un montón. Y por eso, para vender un montón, hoy quiero hablarte de una de las cosas que más me gustan, que es el seguimiento. ¿Y por qué me gusta? Porque verás, la gran mayoría de las personas no hace seguimiento. ¿Por qué? Bueno, pues porque da pereza, porque vences todos. ¿Por qué falla? Pues porque te da la sensación de que estás insistiendo demasiado, que no sabes muy bien qué decir, que otra vez, Dios mío, me van a mandar a la mierda. Bueno, pues a la porra o a donde sea. Da igual, solo quiero decirte una cosa, que más de la mitad de los vendedores abandonan, pues en los primeros correos que hay un montón de estudios por ahí, no te los pongo en las notas del podcast porque he rascado y no te pone exactamente las fuentes, pero al final te diría que la percepción es esta. Verás, para hacer un buen contacto, para hacer una venta, no lo vas a hacer ni a la primera ni a la segunda. Hay muy pocas veces que en el mundo empresarial se cierre una venta a la primera, ni en la primera reunión. La mayoría de las veces se necesita 1, 2, 3 reuniones. Y cada reunión, de la primera reunión a conseguir cerrar la siguiente, necesitas varios correos más. De hacer esa siguiente reunión a presentar la propuesta, otros tantos correos más. Después presentas la propuesta, después la mandas otra vez, después otros. Se trata de un continuo. Y esto, si no hay un método, si no hay un sistema, es una auténtica locura. ¿Por qué? Porque tienes esta oportunidad, este proyecto, multiplicado por ¿cuántos? Espero que por muchos, porque eso significará que tienes un pipe lleno de buenas oportunidades. Y eso significa que o tienes una estructura, tienes un método, o el seguimiento no lo vas a hacer, porque tu día a día te va a comer las tareas. Y porque terminas y dices, ostras, que le mandé la propuesta hace 2 semanas y no le he vuelto a escribir. ¿A que esto te ha pasado alguna vez? Hombre, nos pasa a todos. La importancia es, aquí la clave no es el flagelarse, la clave es qué haces cuando te das cuenta de esto o cómo cambias para que no te vuelva a suceder. Y eso es lo que quiero hablarte hoy, de una manera de trabajar en la que esto no te pase. Es un sistema de 3 tiempos, de 3 fases que funciona. Y no te voy a hablar de
en ventas de ciclo muy largo, que esas ya tienes un podcast, sino te voy a hablar de en cualquier oportunidad y luego adáptalo, por supuesto, como siempre, a tu casuística en concreto. Pero primero, antes de que te cuente qué es este sistema de 3 pasos para hacer seguimiento, déjame, por favor, que insista en esto. No eres un pesado por hacer seguimiento, eres un pesado cuando haces mal el seguimiento y estás perdiendo oportunidades cuando no lo haces. Entonces, ¿dónde está el equilibrio? En el método, en saber hacer las cosas bien. Ahí es donde está el equilibrio, en esa manera en la que puedes trabajar de manera estructurada sin que pierdas oportunidades, sin que se te queden cosas en el tintero y siempre haciendo que tu cliente sienta que no eres un pesado que le está escribiendo todo el rato diciendo, ¿has visto la propuesta? ¿Has visto la propuesta? ¿Has visto la propuesta? Como si fueras un personaje de una película de animación de, ¿os acordáis? Falta mucho, falta mucho. Pues esto es exactamente igual. No se trata de eso. Entonces, ¿cómo hacerlo? Bueno, pues imagínate, ¿te acuerdas que en enero te estuve hablando, hace unos episodios, de cómo aplicar la IA para tus reuniones y para tu día a día? ¿Por qué? Porque te ayuda en esta parte, porque es mucho más sencillo hacerlo. Entonces, ¿qué hay que hacer? ¿Cuál es el primer bloque o el primer momento de estos 3 pasos a la hora de hacer seguimiento? El primero es el inmediato. Como lo hemos dicho muchas veces, las primeras 24, 48 horas tras esa reunión justo después tienes que hacer el primer seguimiento. ¿Por qué? Porque es lo que tienes que hacer, bueno, después de esa reunión, después de enviar esa propuesta, después de cualquier interacción importante. Entiéndeme que tengo que, a veces es que parece que si no, ahí está solo circunscrito una parte y en realidad está amplía, utiliza mucho más lo que parece. ¿Por qué? ¿Cuál es el objetivo de hacer este seguimiento en las primeras 24 48 horas? Confirmar que ha recibido la información, resumir cuáles son los acuerdos y tener claro cuáles son los siguientes pasos. Ya sabes que no puedes salir de una reunión, de una interacción con un cliente sin que haya un siguiente paso, aunque el siguiente paso es te mando un correo, hablamos dentro de unos días y vemos cómo podemos avanzar. Aunque sea eso, tienes que hacer el siguiente paso, tiene que quedar claro. Entonces, ¿qué es lo que puedes hacer? Bueno, pues ya te conté cómo puedes decirle a la IA que te ayude a resumir los pasos. Bueno, pues después de una reunión, haces un resumen de los puntos importantes de la reunión, le das las gracias por el tiempo dedicado, resumes los puntos tratados, dejas claro cuáles son los siguientes pasos y dejas claro en qué momento vas a hacer las cosas. Y eso es una oportunidad. Después de enviar la propuesta, pues efectivamente, oye, simplemente mandas un correo para confirmar que se ha recibido la propuesta. Y fíjate que esto dices, pero ¿cómo no va a recibir la propuesta? Bueno, pues a mí el otro día me pasó. Mandé una propuesta y no se recibió porque se bloqueó porque manda un fichero, un punto zip con unos cuantos documentos. Y el hecho de tener la costumbre de preguntar si lo han recibido, me dijeron, no, no lo hemos recibido. Entonces yo tuve que mandar, bueno, pues en varias fases porque no lo podía comprimir. Fíjate qué importancia es qué importancia tiene el verificar que realmente aquello que encima es tu propuesta o lo que quieres hacer, lo has enviado. Y funciona porque eres profesional, porque refuerzas lo que has estado comentando a lo largo de todo el proceso de venta, porque si hay algún problema, como en este caso, lo detectas rápido y porque no dejas que pase el tiempo sin contacto desde que has presentado una propuesta. Y el error común es mandar la propuesta, esperar y preguntar al cabo de 2 semanas con suerte o pensar que ya me dará el feedback después. No, confirma que lo han recibido, pregunta, interésate al cabo de unos días, eso me voy a ir al bloque siguiente, que es la segunda parte, el segundo tiempo a la hora de hacer seguimiento, que es estamos hablando del primero es justo después de la interacción, que es el seguimiento inmediato, y después vamos a ir al seguimiento de desarrollo. ¿Por qué? Porque hay varias fases. Es en cuanto se produce la interacción, cuando desarrollas y después cuando decides si esto cómo se convierte, hacia qué lado va de la balanza. ¿Cuándo se tiene que hacer este seguimiento de desarrollo? Bueno, te diría, a ver, tienes que hacerlo siempre, pero estamos hablando de cuando hayan pasado que entre 3 y 15 días. Mira, y una de las cosas que más me ponen nerviosa es cuando la gente hace, y fíjate, esto sirve para prospección, sirve para presentaciones, sirve para ofertas, sirve para todo. Detesto que alguien me mande un correo y detesto, y estoy hablando de que se dedica a vender,
detesto que alguien me mande un correo y a las 6 horas me pregunte si lo he recibido y qué me parece la propuesta. 6 horas. Vamos a ver, si ya al día siguiente me parece y además un correo de prospección, ¿eh? Que no cuando es un correo de enviar una propuesta. Alguien me manda un correo de prospección y a las 6 horas me está preguntando que si ya agendamos la reunión. No me ha dado tiempo. 6 horas, por el amor de Dios. Piensa, ¿no? La lógica de a quién te estás dirigiendo y entiende el timing, entiende el proceso y entiende que por mucho que presiones, y hacer seguimiento no es presionar, pero mandar un correo cada 6 horas sí, por mucho que presiones, no vas a acelerar el proceso. Es más, probablemente acabes cansando al cliente. Y te lo dice la que tiene una frase que es: hay que hacer seguimiento hasta que te pongan una orden de alejamiento. Pero una cosa es hacer un seguimiento y seguir preguntando, espaciando el tiempo, y otra cosa es acosar. Y acosar es mandar un correo cada 6 horas. Hala, ya está, lo tenía que decir, como es, se tenía que decir y se ha dicho. ¿Por qué es tan importante hacer el seguimiento de la propuesta? Es obvio, porque tu cliente tiene tu propuesta, 3 más y 3 millones de problemas más alrededor. No está pensándolo, estará quizás pensando en eso y en 300 cosas más. Y si no te ha respondido a ese primer seguimiento que hiciste inmediato, tú necesitas mantener la conversación viva, necesitas seguir aportando valor, necesitas resolver cualquier duda que haya podido surgir, necesitas que esa oportunidad avance en la dirección de tomar una decisión, y la decisión puede ser, que es la que todos queremos, que nos compren, que te compren, o la decisión es: no han tomado la decisión, la postergan o la han tomado y la cogen con otro. Pero necesitas que eso avance hacia la resolución en un sentido o en otro. Lo óptimo, lo que todos queremos, es que caiga en el lado de tus ventas. Pero por lo menos necesitas que no se quede en ese limbo infinito en el que no sabes muy bien por qué hay tantas oportunidades. Y aquí hay distintas maneras de hacer seguimiento aquí. La primera es aportar un punto de valor adicional cuando estás haciendo el seguimiento. La segunda es adelantarte a una posible objeción y mandar un correo: oye, mira, en otros clientes nos pasó esto y resolvimos esto de esta forma. Y la tercera es ofrecer la ayuda en concreto. Oye, sé que en la propuesta había algunos temas que quizás sean un poco complejos de explicar, ¿te parece que podamos tener una reunión donde te la aclare? Y así vas a tener, bueno, la oportunidad de que te digan algo, ofreciéndote siempre. Y desde luego también puedes, después de varios intentos, porque esto es, bueno, te diría que después de mandar una propuesta, puedes esperar 3 días. Hombre, si es 3 días no cuentas si la mandas el viernes y preguntas el lunes. Si la mandas el viernes, no toca hasta el miércoles, ¿vale? Déjale un par de días para que puedan mirarlo. ¿Y después qué? Pues tienes que empezar a mandar correos con una periodicidad de cada 3 o 4 días. Y si ves que han pasado varios intentos y no ha habido ninguna respuesta, aquí ya puedes empezar con una pregunta directa. Oye, ¿te puedo ayudar en algo? ¿Habéis tomado alguna decisión? ¿Ha cambiado algo? ¿Cómo te puedo ayudar? ¿Habéis tomado una decisión por otra? O sea, tienes que averiguar, tienes que hacer una pregunta. Está avanzando, está cambiando, necesitas saberlo. Y a veces, aunque es lo más duro, lo mejor es decir: oye, entiendo que estarás muy liado, que te hayas tomado otra decisión, simplemente quería saber si te sigo insistiendo o no sigo insistiendo, porque entiendo que es muy molesto que recibas correos míos, así que si habéis tomado una decisión en sentido contrario al nuestro, no pasa nada, por favor, comunícamelo y dejo de darte la lata. Y lo puedes hacer con humor, con ese momento en el que al final el humor ayuda mucho a suavizar estas situaciones, pero necesitas tener claridad. Y la claridad solo se tiene cuando preguntas. Hasta que no preguntas, mira, hasta que no preguntas no tienes un no. Y ni siquiera hasta que no preguntas no tienes un no. Hasta que no te responden, no tienes un no. Y a veces, pues te sorprenden y la respuesta es sí, contra todo pronóstico. Entonces, verás, cuando estás aquí preguntando, no preguntes todos los días. Alterna distintos medios de conexión. Bueno, yo te diría que alternes cuando estás en una propuesta, alterna entre email y llamada. Y si, por ejemplo, has hecho una propuesta y se la has mandado tal que un viernes, el miércoles le puedes llamar y preguntar, y al lunes siguiente, si quieres, le puedes hacer una llamada si no has tenido ningún tipo de respuesta. Pero cada contacto que hagas debe de aportar algo nuevo. No ¿ya has tomado la decisión? ¿Me vas a comprar? ¿Me vas a comprar? ¿Me vas a comprar? ¿Os acordáis los que contaba antes, no? El tercer bloque es cuando ya nos vamos a ese seguimiento a largo plazo.
¿Y por qué digo seguimiento a largo plazo? Porque hay veces que no te ha respondido ninguno de los seguimientos anteriores. Hay veces que te ha dicho, ahora no, lo vamos a hacer más adelante, ahora no tengo presupuesto, pero de verdad quiero hacerlo, pero necesito 6 meses para lograr el presupuesto. Y tú eso lo tienes que tener en cuenta. Eso es una respuesta, ¿eh? Que te diga que sí, pero más adelante. Que te diga que sí, pero no hay presupuesto. Que tienes que tener en cuenta cómo lo vas a hacer. El proyecto se ha parado por razones ajenas a ti, ajenas a tu interlocutor. Ha habido una fusión y se ha parado todo. Ha habido un problema, ha habido un cambio de normativa y se ha parado todo. El objetivo de este seguimiento a largo plazo es mantener la relación sin estar insistiendo cada semana, porque sabes que esto, bueno, pues se va a ir en el largo plazo. Tienes que estar presente, porque cuando vayan a tomar la decisión se van a acordar de aquel que ha estado, sin ser un pesado. Si has estado siendo un pesado, se van a acordar de ti, pero en el mal sentido. Y aquí nadie quiere que se acuerde uno de ti en el mal sentido. Así que cuando esto se dilata, mantén un contacto cada 3, 4 semanas, intentando aportar valor cada vez. Y si ves que esto se va dilatando, y que se va a más tiempo, pues cada 2 o 3 meses intentando aportar valor, manteniendo el contacto. ¿Por qué? Porque al momento en que hay algún cambio y, y de verdad se tome la decisión, el primero que van a pensar es en ti. Cuando tú descubras que ese cambio se ha producido, tienes que ser tú también el que detecte y mande la información o escriba. Y aquí te diría, fíjate, cuando es a tan largo plazo, tienes varias opciones. Yo te digo siempre que cuando estás en un correo de prospección, respondas siempre sobre el anterior. Cuando estás en una propuesta, respondes siempre sobre la propuesta. Pero aquí cuando ya se te está yendo a tan largo plazo, una de las cosas que puedes hacer es, bueno, si has detectado que esa noticia, por ejemplo, ese cambio que hacía que se parase todo, de repente ya se ha disuelto el problema que lo provocó, ahí yo sí que pondría un correo de cero. ¿Por qué? Porque es como, oye, me alegro que esto ya se haya resuelto, es otro tipo de comunicación. Cuando quieras estaremos encantados y a partir de ahí pues ya puedes ver cómo avanzas. Y no quería extenderme mucho en este bloque porque ya tienes un episodio de cómo hacer seguimiento en ventas de ciclo largo. Aquí es cuando no es, en este caso es porque no te han contestado, no porque o porque ha habido un problema y se dilata, pero hay muchas veces que el proceso de toma de decisión es larguísimo y como es tan largo, pues tienes que saber cómo hacerlo. Aquí no estamos hablando de esta parte, estamos hablando de cuándo el proceso se dilata más. Y es un largo plazo, bueno, pues la regla de oro que te diría que en el largo plazo la presión no sirve absolutamente de nada, que si solo aportas valor o muestras interés es lo que te va a hacer que te posiciones y que el objetivo es que cuando estén listos, como te decía antes, seas tú la primera persona en la que piensen. Entonces, dicho esto, que es muy fácil, y ahora me dices, vale, Marta, ¿y cómo hago un mensaje bueno de seguimiento? Porque hay que saber hacer un buen mensaje de prospección, hay que saber mandar un buen mensaje después de una reunión, hay que saber mandar un buen mensaje para estructurar la propuesta, hay que saber mandar buenos mensajes. Esto sería el resumen. ¿Cómo haces un buen mensaje? ¿O qué elementos comunes tiene un buen mensaje de seguimiento? Pues te diría que el mensaje de seguimiento es como todo. Lo primero que escribes es lo primero que lee. Y en un momento en el que de verdad hay cada vez menos atención, lo primero que digas es lo que va a hacer que la persona siga leyendo, ¿no? Entonces ya no solo que el asunto llame la atención, que en realidad en el mundo profesional no hace falta que sea tan exagerado, pero en la primera parte, sobre todo cuando estás en un ciclo largo ya te conocen, pero en la primera parte del mensaje, las primeras líneas, a la gente le tienen que dar ganas de continuar. Por eso es muy importante que haya famoso hook, el famoso gancho, que yo te diría que no le llames ni hook, ni gancho, ni porras. Llámalo directamente a algo que de verdad le aporte valor y le llame la atención. Y tiene que ser la primera línea. Deja de hablar de ti y empieza a pensar qué le gustaría escuchar a esa persona. Y cuando pones el foco en qué le gustaría escuchar a esa persona o qué dudas puede tener, por ejemplo, cuando estás adelantándote a una posible objeción, dale el problema que resuelves antes. Crea la estructura de manera que si tú lo recibieras, ¿te quedarías leyendo? Porque tú también recibes correos donde te venden a ti. ¿Tú seguirías leyendo? Si tú no seguirías leyendo un correo que te mandan, ¿cómo quieres que lo siga leyendo tu cliente? Y luego le podemos poner el término de marketing que te guste más. Pero por favor, utiliza el sentido común.
Cuando tú en las primeras líneas estás aportando valor y tu cliente lo tiene clarísimo, va a seguir leyendo. Tienes que justificar por qué has mandado el mensaje. No empieces, oye, solo quería saber, sí, que a veces toca, porque simplemente no sabes muy bien cómo hacerlo, ya llevas 27. Y a veces es decir, me preguntaba si has tenido la oportunidad de verlo porque, bueno, pues sí, si cambias oye, en este cliente nos ha pasado esto. Imagino que estás con muchos temas encima de la mesa y me gustaría poder comentarte, no digas peros, intenta no poner el aunque ayuda, pero si pones y, ayuda muchísimo más. Entonces, puedes empezar, ¿cómo empiezas? He estado pensando en lo que comentaste en esta reunión. Esa es una buena manera de empezar. He estado viendo, mira, justo acabo de ver esta noticia que me ha acordado de ti por esto que comentamos en la reunión y esto te aplica en tu caso por esto, por esto y por esto. El otro día con un cliente me comentó esto y justo creo que también está en vuestro mismo sector y os aplica también a vosotros. La semana pasada cuando estuvimos hablando quedamos en que te mandara un correo para... Es una manera de empezar en la que la gente tiene que conectar. O sea, no puedes decir, solo quería hacer seguimiento. O te escribo para ver si ya tienes una respuesta, o espero que estés bien, te contacto de nuevo para... Y mira que yo soy súper educada, y siempre pregunto qué tal estás. Pero se trata de que aportes valor. Y luego en el cuerpo del mensaje, una vez que has hecho esa primera línea, en el cuerpo del mensaje, que por favor no tiene que ser la Biblia, tienes que hacerlo corto, tienes que aportar, ver qué valor aportas en ese mensaje que estás enviando. Información que le dé perspectiva, que ayude, que le dirija en la dirección en la que tú quieras. Si no aportas nada, de verdad, no escribas. Si de verdad solo vas a preguntar, y salvo en un caso concreto que vemos el del final del todo, cuando dices, oye, de verdad necesito saber si vas a tomar una decisión o no. Pero si no vas a aportar nada, de verdad, no escribas, porque si tu correo es, mm, si no te vas a ofrecer a tener una reunión, si no vas a aportar un punto adicional, no escribas. Porque, y te digo yo que tienes que hacer seguimiento, pero ¿por qué te digo que no escribas? Porque quiero que pienses cómo puedes aportar valor. Porque en un mundo en el que la gente va tan a lo suyo, ayudar a la otra persona aportando valor te diferencia. Y la única manera de que la gente piense en ti es cuando eres diferente a los demás, en el sentido positivo. Porque en el sentido positivo es lo que hace que compre. En el sentido negativo, claro que te diferencias. Lo que pasa es que hace que no compres. Entonces, después de esta parte, en la que hemos hecho, si te fijas, una frase en la que estás aportando valor, un momento, una frase que invita, perdón, a continuar el mensaje, a continuar leyendo, una parte del cuerpo del mensaje corto, breve, lo bueno, si breve, por favor, 2 veces bueno, en el que das algo de información, aportas valor y después tiene que ir la pregunta. Digo la como si fuera en mayúsculas, pregunta, una pregunta clara, ¿qué quieres que haga? Es más, te voy a hacer yo la pregunta, ¿cuál es el objetivo de mandar ese mensaje? Que te responda, que te dé una fecha, que te diga algo, ¿qué necesitas? Porque en función de que tengas claro cuál es el objetivo de ese mensaje, te va a salir de manera natural la pregunta. Si no piensas qué obtienes de ese mensaje, no vas a saber cómo redactarlo. Por eso siempre te digo que pienses, conjugues. Por un lado, ponerte en la piel de tu cliente para que de verdad aportes lo que tengas que aportar y por otro lado, que cada interactuación que hagas, cada interacción que hagas con un cliente, tengas claro, antes de hacerla, qué es lo que quieres obtener. Cuando piensas eso, automáticamente enfocas todos tus recursos, toda tu capacidad y todos tus esfuerzos a que ese contenido que le vayas a proporcionar vaya dirigido a que se logre lo que tú has pensado antes. Todo tiene que tener un objetivo. Bueno, es que lo tenemos todo claro, todo tiene que tener un objetivo, pero tiene que tener un objetivo dirigido, tiene que tener un objetivo con estrategia, si no al final, bueno, pues acabamos no haciendo claros. Entonces, cuando tienes muy claro qué quieres obtener, la pregunta te va a salir mucho más fácilmente. Y cuando digo breve, es breve, de verdad, no más de 100 palabras. Cuéntalas, oblígate a ser concreto. Y te lo dice la que tiene un podcast, ¿vale? Oblígate a ser concreto. Habla lo más directamente que puedas, porque si no al final es una auténtica locura. Y no te voy a poner aquí un correo que me inventes sobre la marcha, porque cada casuística es diferente, pero tienes que tener en cuenta que tienes que llamar la atención en la primera frase, tienes que aportar valor, tienes que hacer una pregunta y lo tienes que hacer en la mayor brevedad posible, en
fíjate, si lo puedes hacer en 50 palabras, o sea, es que es fantástico. O sea, es que es muchísimo mejor que en 100, porque si no, al final acabas haciendo correos como: "Oye, espero que te vaya todo bien, te escribo para hacer seguimiento", y yo ya no llego a la tercera parte, ¿sabes? Ya es que ya no llego, porque espero que esté todo bien, eso lo leo, pero te escribo para hacer seguimiento es como: "Ah, que te preocupas por ti y no por mí". Y todos lo sabemos, pero hombre, vamos a hacerlo bien, disimulemos un poco. Y ahora vamos a esa parte que más me preguntas siempre, ¿cuándo insistir y cuándo parar? Como si yo tuviese la regla universal para esto. No la tengo, pero sí que hay una serie de señales que te van a indicar cuándo debes insistir y cuándo no debes insistir. Mira, cuando ha habido un interés real, ahí te han hecho preguntas específicas, te han hablado de presupuesto, te han hablado de un timing, han involucrado a otras personas, has llegado a presentar una propuesta, te han dicho claramente esto me interesa, ahí claramente tienes que insistir. El silencio tiene una explicación muchas veces lógica. Primero, am, están otras cosas que no están solo a esto. A veces hay cierres, vacaciones, cambios organizativos, procesos nuevos, baja el nivel, baja la urgencia. Entonces, ahí es cuando sabes que tienes que seguir insistiendo para que la temperatura de esa venta no baje. Si no te han dicho un no explícitamente, no, no lo vamos a comprar, no, no nos interesa, porque hay un no, es la orden de alejamiento, o te han dicho no, no nos interesa, no lo vamos a comprar, bueno, ahí es cuando sí que tienes que parar. Pero si un silencio no es un no. Y yo siempre te digo que hasta que no te pongan la orden de alejamiento, que es el no, entiéndeme, no hace falta que te meta en la cárcel por acosador, tú puedes y debes seguir insistiendo, con inteligencia, siempre, no con presión gratuita y no mandar por mandar como si convirtieras esto en un spammer acosador. Tienes que tener en cuenta algo que si además la cuenta es importante para ti, vale la pena hacer ese ejercicio de pensarlo bien, de hacer ese seguimiento para conseguir cerrar esa venta. El potencial de venta siempre justifica la persistencia, siempre la persistencia con estrategia, con sentido y con un timing, pero no es lo mismo, tú no vas a estar haciendo la misma cantidad de correos de seguimiento o la misma cantidad de llamadas por una propuesta de 100.000 que por una de 300, ¿verdad? Estamos de acuerdo que eso no lo vas a hacer. Entonces, intenta ver y aplicar la lógica a todo el seguimiento que tienes que hacer. Evidentemente, si tus propuestas son todas de 300, pues te va a tocar hacerlo. ¿Cuándo tienes que parar? Evidentemente, cuando te han dicho que no claramente. Bueno, pues ahí yo siempre te digo, si no un no ahora mismo no es una prioridad. Eso como mucho lo puedes, como digo yo, meter al congelador. Ahí lo que tienes que hacer siempre, cuando te han dicho que no, o que han tomado la decisión por otro lado, o que no van a hacer nada este año, o que no seas pesado, vale, bueno, pues genial, acepta con elegancia. Yo creo que son las cosas más bonitas que hay, la elegancia. Pregunta si puedes contactar dentro de unos cuantos meses y apúntatelo y contacta después. Si han dejado de responder después de N intentos, lo que tienes que hacer es espaciar. O sea, si ya llevas más de 5, 6, 7, 8 mensajes sin respuesta y no han sido todos en el mismo día, acuérdate de no ser un acosador, entonces es cuando puedes, yo te diría que si ya has hecho eso, has mandado mails, has llamado por teléfono, has escrito un WhatsApp, has mandado un mensaje por LinkedIn y a pesar de todo esto llevas un mes y pico y nadie te responde, bueno, pues yo no te digo que lo digas, ahora ya está, esto pasó. No, programa y espacia los mensajes para saber qué está pasando. Pero evidentemente yo antes de hacer esto sí que haría un mensaje de la última oportunidad, cuando haces realmente la pregunta clara, la difícil, la que no te gusta hacer a ti, pero es la que tienes que hacer necesariamente. Oye, si de verdad simplemente quiero saber si tengo que dejar de insistir, porque hemos trabajado, te hemos hecho una buena propuesta, no ha habido respuesta por tu parte, yo lo tengo en mi pipe, entonces lo tengo aquí en mi forecast, lo tengo en mis oportunidades abiertas, y necesito saber si la cierro y me dedico a otra cosa o sigo de verdad mandándote correos o no quiero convertir en un spammer. Ya está, simplemente sé directo, vas al grano. Y si no te han respondido en 2 o 3 meses, bueno, pues yo te diría, ¿esa cuenta te interesa? ¿Qué mensajes estás mandando? ¿Cómo puedes aportar valor?
Si la situación ha cambiado radicalmente y, por ejemplo, ha habido cambio de interlocutor, tu contacto se ha ido, no tienes ningún otro, la empresa tiene problemas serios y el proyecto ya no existe, bueno, pues está claro que no puedes continuar por esa vía, aunque piensa cómo puedes continuar por otra. Como ves, yo no soy de las que tira la toalla. Entonces, ¿qué hacer antes de tirar la toalla? Evaluar si merece la pena o no, porque no hay una regla universal, un nuevo camino, un nuevo mensaje, un nuevo contacto. ¿O qué pasa a largo plazo? ¿Qué pasa? ¿Merece la pena? ¿Lo puedes postergar? ¿Puedes coger y planificar hacia adelante esa comunicación? Porque si la puedes planificar y mandar hacia adelante esa comunicación, planifícala. Y si no, piensa, este cliente está camino de suspensión de pago, están cerrando, bueno, pues ya está, no tiene sentido que sigas insistiendo por esa vía, porque quizás insistas, te compren y no te paguen. Entonces tienes que ver también qué es lo que puedes hacer o qué es lo que no puedes hacer. Entonces, dicho esto, no te he dicho ningún timing, ¿verdad? No te he dicho cuándo hay que insistir, pero lo que te digo es que apliques el sentido común en función de la oportunidad, del contexto, del cliente, de la situación, de tu interés, de la cuenta, de la potencialidad, del tamaño del mercado, del tamaño del negocio, y a partir de ahí utiliza el sentido común, que ya sabemos que es el menos común de los sentidos, para avanzar o no, para planificar o no, para desechar, cerrar la oportunidad, cerrar la cuenta y seguir en otra cosa, porque eso también es fundamental, saber cuándo no puedes seguir ahí. Y dicho esto, vamos con los errores comunes a la hora de hacer seguimiento, que ya sabes qué es. El primero es hacer seguimiento sin valor, sin aportar absolutamente nada, solamente presionando, simplemente no preguntando cómo va lo tuyo. Esto de verdad a veces es casi más fácil de ignorar que ninguna otra cosa. Cuando la frecuencia es, como te decía, que el lunes ya mandas un email, el martes haces una llamada, el miércoles mandas un WhatsApp, el jueves escribes por LinkedIn y el viernes le dices que, oye, que entiendo que no estás interesado, que no has tenido tiempo, que entonces lo dejamos. Bueno, pues está claro que efectivamente tu cliente ha dicho, genial, lo deja él. Fíjate, que al final el exceso de frecuencia o el exceso de estar demasiado encima lo que provoca es el mayor de los rechazos. Ni nada, ni todo, término medio. Y además es que esto simplemente ya no es que provoque, parezca desesperación, es que genera presión y agobio innecesario. Y la presión y el agobio innecesario genera única y exclusivamente rechazo. Entonces, una regla general, bueno, me voy a coger un poco como, venga, me voy a mojar un poquito. En la fase de desarrollo, pues un contacto a la semana. Y si no responden, lo espacias, pero nunca menos de eso, porque hay una oportunidad, has detectado interés. Y cuando alguien tiene interés, pues por lo menos tu labor es averiguar si tiene eso llega a buen término o no llega a buen término. Otro de los errores, disculparte. Oye, perdona que te moleste, te posiciona por debajo y tú eres su igual. Y estás dando permiso para ignorarte y transmite mucha inseguridad y no es nada profesional. Así que sé profesional, sé directo, educado, por supuesto, y no te disculpes por decir perdona que te moleste. No, no tienes por qué hacerlo. Desde luego, otro de los errores es no variar el enfoque, no variar el contenido que estás haciendo. Por eso te da varias opciones, ¿no? Para que vayas mezclando qué tipo de pregunta puedes hacer. El ya viste la propuesta, ya viste la propuesta, ya viste la propuesta, sabes perfectamente que no funciona, porque lo puedes decir una vez, pero al final no genera ningún tipo de interacción, no genera ningún tipo de rechazo. El siguiente error habitual, y este es por eso está este podcast y estamos hasta hablando del seguimiento todo este mes, es abandonar demasiado rápido la oportunidad. Abandonar demasiado pronto porque como no te ha contestado en el primer correo ni al segundo, bueno, pues quiero darte una serie de informaciones, ¿eh? Y ya mira que te decía que hay un montón de estudios, pero yo me quedo con esto. Quiero que sepas que hay muchas personas que se dedican a vender y, dicho en reuniones, además de en estudios, que no hacen más de 3 mensajes de seguimiento. ¿Hola? Cuando muchas veces se necesitan 8 o 10. Y fíjate que prácticamente no llega ni al 10% de las personas que hacen más de 4 o 5 mensajes, cuando muchas veces en un proyecto se necesitan 8 o 10 intentos para que te acaben respondiendo. Así que la mayoría de las ventas se cierran a partir del contacto número 5 y tú lo estás tirando la toalla en el número 3. Bueno, pues a lo mejor deberías de entender que el que persiste con inteligencia
acaba ganando. Venga, un resumen, que me he extendido más de la cuenta. ¿Te acordabas que decía que había 3 pasos? El paso inmediato, que es nada más terminar la reunión, el de desarrollo, cuando estás en la parte de la que hay interacción, y en el largo plazo, cuando esto se va diluyendo un poco en el tiempo. Entonces, entre las 0 y las 48 horas, en los primeros momentos después de la reunión, ¿el objetivo cuál es? Confirmar, resumir, dejar claro el siguiente paso. Y esto hay que hacerlo siempre. En esa, fíjate, esto no es cuándo lo hago, siempre. Aunque solo sea para dar las gracias por la reunión y decir que has quedado en mandar la información. Siempre tienes que hacerlo. El segundo paso es después de esas 15 días después, que es la fase de desarrollo, que ahí es para mantener viva el interés, para aportar valor. Y yo te diría que aquí estamos hablando una vez a la semana, salvo que estés hablando de puntos en los que estás, evidentemente esto es seguimiento, no es hacer el flujo de una oportunidad en la que hay un intercambio de correos. Y luego está el largo plazo, que es más de 15 días, más de 20 días, que aquí el objetivo es estar presente sin ser un plasta. Presente sin ser plasta, mira, me ha quedado 2 P's, o sea, presente sin presión. Y esto es, bueno, pues depende, ya lo vas a hacer en función de del momento, en función de la casuística, lo vas a hacer cada 2, 3 semanas, cada mes, depende de lo que esté surgiendo. Así que las 4 claves para un buen mensaje, recuerda que era hacer la primera línea buena, aportar valor siempre, hacer una pregunta clave y hacerlo lo más brevemente posible. Y yo te diría que la única forma de parar un seguimiento para mí es, te han mandado una última oportunidad, ese correo de última oportunidad cuando has hecho la pregunta ya clara y no te han respondido. Bueno, yo te diría que lo lleves al congelador y vuelvas a preguntar otra vez al cabo de unos meses. Pero para mí la única manera de parar el seguimiento es cuando te han dicho que no. Un no claro y activo. Y a partir de ahí es cuando, bueno, pues ya está, a otra cosa, ¿no? Next, a otra cosa, mariposa. Entonces, déjame que te dé un plan de acción. Primero, que te descargues la plantilla de seguimiento nueva, que la tendrás en las notas del podcast, que es una de las cosas que quiero hacer ya, así que no te preocupes que cuando este episodio se publique estará, porque es una muy buena plantilla de seguimiento, pero necesita algunos ajustes, porque la vida cambia y creo que era fundamental poder actualizarla y la vas a tener actualizada en las notas del podcast. Así que, como plan de acción para ti, el mío es adjuntarte la nueva hoja de seguimiento, quiero que revises tus oportunidades abiertas. ¿Cuántos seguimientos has hecho de cada una de ellas? Y si son menos de 5, programa el siguiente hoy o mándalo hoy. Y usa la estructura de este episodio para entender, cada vez que tengas una oportunidad, cómo tienes que hacer el seguimiento. Porque si no lo tienes claro, al final no lo vas a hacer. Y si no te lo planificas, no lo vas a hacer. Entonces, hay que planificar la planificación, hay que planificar el seguimiento. Y la semana que viene seguiremos hablando de seguimiento, de plantillas, de listas, de todo aquello que tengas que te facilite la vida para que tu seguimiento sea lo más sencillo posible, porque sé que es una actividad que requiere tiempo, sé que da mucha pereza, pero también sé que cuando lo haces bien, acabas vendiendo. Y supongo, estoy casi convencida, de que una de las cosas que más quieres es vender. Nada más por hoy, nos vemos, nos escuchamos en el siguiente episodio, en las notas del podcast tendrás la plantilla de seguimiento comercial y si te ha gustado recuerda like, comparte, comenta y en eticacomercial.com/newsletter vas a tener también esa newsletter semanal donde tienes acciones que te van a ayudar, tienes la teoría, la práctica y la acción para que tengas cada semana una mini guía de qué puedes hacer para vender más. Nos vemos en el siguiente episodio. Chao, chao, chao.